Ahora toca, ¿no?, lo que es la metodología, ¿sí? Voy a hacer unos 2, 3 ejercicios con la metodología bien desglosada, bien explicada, como debería ser cada ejemplo. Y ya después voy a asumir, voy a ir asumiendo muchas cosas a medida que se va avanzando en la resolución de los problemas, ¿no? Para ello, vamos a tomar en cuenta mucho lo que es la resolución de grados de libertad. Cualquier pregunta, duda, consulta pueden realizarla. Podemos comparar diferentes metodologías que le voy a mostrar bajo esta ecuación. Enfoque, análisis, ya, en este caso, del planteamiento de resolución. Bueno, entonces ya habíamos hablado de los grados de libertad y cómo se lo calcula, y está acá. Término lo vamos a desglosar a medida que vamos avanzando. No vamos a explicarlo cada uno ahorita porque se van a perder totalmente. Simplemente vamos a ir resolviendo con la misma ecuación a medida que vayamos avanzando en los problemas, ¿no? Bueno, ya saben lo que es la variable de decisión y el análisis de la matriz existencial, que sirve para, en este caso, escoger esa variable de solución, que es el grado de libertad o los grados de libertad, que pueden ser tanto de balance de materia como de balance de energía, ¿no? Temperaturas, concentraciones, flujos, fracciones, caudales, densidades, etcétera. Esa matriz existencial la vamos a dejar un poquito aparte, el desarrollo en sí el mismo, para ver si en alguno de estos ejercicios lo aplicamos para simplemente corroborar, ¿no? Porque en su desarrollo ustedes lo van a llevar en otra materia del octavo semestre, si no me equivoco, ¿no? Que es simulación. Ahí la van a aplicar. Pero si nosotros debemos saber, ¿no?, por lo menos conocer, ¿no?, un problema de cómo realizar este desarrollo de cálculo, y el resumen, cómo en vez de hacer la matriz existencial en esta materia, podemos saber de la misma manera cuál es mi grado de libertad, con un simple análisis y enfoque de acuerdo a mi diagrama de información, ¿no? Bueno, en esta ocasión también tenemos ejercicios preparados, nuevos ejercicios resueltos. A medida que vamos avanzando voy a cambiar los ejercicios. Estos son ejercicios también del anterior semestre que se han explicado, pero voy a hacer unos 2, 3 ejercicios que se lo tienen propuesto para el desarrollo de la materia, y voy a cambiar otro ejercicio, uno nuevo desarrollado, ya, para añadir, ¿no? Entonces, son nuevos problemas lo que vamos a ver, y para eso, para que haya variación, ¿no?, desde el punto de enfoque o resolución. Bueno, de esa manera vamos a lograr todos los problemas. Voy a ir viendo 3, 4, 5, voy a añadir 2 nuevos. Voy a saltar los 2 antiguos. O diferencia, añado 2, 3 nuevos, salto 3 antiguos, ¿no? De la misma manera vamos a trabajar todo el semestre, ¿ya? Entonces va a haber variedad de ejercicios, no va a haber uno solo. Bueno, entramos a lo que son los problemas, ¿ya? Y dice, el ejercicio 1, tenemos algo de, creo que 450 problemas resueltos. Apenas llegamos a 70 o 80 en el semestre. Voy a tratar de llegar un poco más esta vez, depende del avance, ¿ya? Bien, el ejercicio 1. En la secuencia de los ejercicios van en orden de aumento, creciente. Dice, a una planta industrial productora de ácido nítrico, prepara el mismo relativamente concentrado, el cual se obtiene a partir de la mezcla de dos corrientes del mismo ácido. Una de 12.02% ácido nítrico con 52% ácido nítrico, ambos en peso. Para una producción relativa, se desea saber qué cantidad de cada uno se debe bombear desde los tanques TK de almacenamiento para mezclar y obtener 800 libras de 31% de ácido nítrico. Bueno, ahí tengo el primer problema, ¿no?, planteado.
para la producción, en este caso, de ácido nítrico, simplemente una dilución, una mezcla de dos afluentes con una concentración respectiva que me da como dato. Bueno, lo primero que yo debo hacer para empezar la resolución de un problema es identificar la tecnología que voy a utilizar en el proceso, el equipo primeramente y luego el proceso. Yo aquí estoy analizando lo que me dice, ¿no? Se desea mezclar. Para empezar, debo analizar los fluidos que se mezclan. Son gaseosos, sólidos, líquidos. Ambos están en una relación en peso con un cierto porcentaje de acuerdo a una unidad física. Ambos están en fluido líquido. Bien, puedo utilizar un mezclador continuo que no generalmente sea presurizado. Si manejo gases, debe ser un mezclador presurizado, ¿no? O por diferencia de presiones y densidades separado, en el mejor de los casos, ¿no? La mezcla. Pero bueno, y es monocomponente por el momento, ¿no? Como está plasmado ahí en el problema. Monocomponente dice, ha de ser, entre comillas, pero no es así. Es policomponente, ¿no? Tiene dos componentes este problema. Uno es el ácido nítrico y hay otro que está enmascarado, pero que hay que entenderlo. Bueno, lo que yo voy a hacer primero va a ser mi análisis de flujo. En el primer procedimiento para empezar el problema. Análisis de flujo lo denominamos. En el análisis de flujo, ¿qué se debe realizar? Se debe, en este caso, encontrar la tecnología, el equipo, el proceso que voy a utilizar, mezclador M1, y debo nombrarlo. M1, mezclador 1, mezclado 1. A eso en el análisis de flujo, ¿qué se realiza? Se analiza tanto las posibles entradas y posibles salidas a M1, mezclado 1. A este mezclar 1 veo y leo el problema, dice que se mezclan dos corrientes de ácido nítrico, una cierta concentración, una unidad física. Bueno, tengo dos entradas, dos corrientes, la cual se desea, dice, no producir una, sale una salida. El análisis de flujo, debo denotar, ¿no?, la información que me está dando el problema como dato, como ser concentración del afluente A, del afluente B y del efluente C, tanto la masa como su concentración respectiva. Eso se hace en el análisis de flujo y denoto el límite fijo para la unidad. ¿Ya realicé el análisis de flujo? Sí, perfecto. Me voy al análisis de marcaje. ¿Qué se llama el análisis de marcaje? Al análisis de flujo que yo ya dibujé, ya plasmé con toda la información del problema, la unidad, delimité mi límite fijo, completo la totalidad de componentes, variables, relaciones que me dé el problema. Como ser, el flujo A no solo es ácido nítrico, como dice el problema, es un problema multicomponente que tiene ácido nítrico en solución. Pero no dice de qué. Asumimos agua. Entonces, tengo un componente, un segundo componente, agua en el flujo A, agua en el flujo B y en el flujo C. Marcaje también debo denotar los flujos, ¿no? Numerarlos, A, B con letra, simbolizarlo. Y se dan cuenta, miren, no anoto aquí nada porque es incógnita esto, no lo tengo, no lo tengo. Pero si usted me dice, pero yo ya sé cuánto vale. Sí, probablemente pueda saberlo cuánto vale, porque es simple una operación. Pero en el momento que usted me hace operación, está calculando.
Y para calcular me debe realizar, me debe especificar si el problema tiene o no solución. Y todavía no hemos llegado a eso. Entonces, lo que da el problema se anota. A eso se llama análisis de flujo y análisis de marcaje. Y hasta acá tengo la totalidad de componentes, relaciones incógnitas de mi mezclador M1 limitado por sus límites fijos, ¿no? Una vez realizado el análisis de flujo, el análisis de marcaje, recién puedo pasar al análisis de grados de libertad. Análisis de grados de libertad. 3 análisis iniciales para una unidad simple, proceso no reactivo o proceso físico, en otras palabras, sin reacción. Cuando haya reacción, ese análisis aumenta antes de empezar el problema. Por el momento, análisis de flujo, análisis de marcaje y análisis de grados de libertad. Lógicamente, en el análisis de flujo y marcaje deben de especificar la unidad, ¿no? El dispositivo. Bueno, vámonos al análisis de grado de libertad. Lo voy a hacer el primero, el completo. Dice ser NDI, grados de libertad. Para unidad simple, proceso físico sin reacción química, NDI va a ser igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relación. ¿No? ¿De dónde provenía esto? Lo voy a escribir. Esto provenía, ¿no? De lo que es NDI, ¿sí? Igual. Tenía lo que es número de ecuaciones, número de incógnitas, perdón, menos número de ecuaciones, ¿no? Más tenía número de qué? De reacciones, menos número de qué? Especies reaccionantes, ¿sí? Menos interconexiones, ¿no? Menos relaciones. Bien, aquí me dice, ¿no? Bueno, a ver, veamos el proceso en el análisis de flujo y marcaje. ¿Existe reacción química? No. Se tacha. 0. Si no hay reacción química, no hay especies ni componentes reactivos. 0. Es una unidad simple única, solo de mezcla. No hay más unidades o subsistemas o puntos de separación directa o montaje o mezcla, interconexiones. No hay. Lo que se resume a esta simple ecuación de aquí, que dice que ha de converger para cualquier sistema de análisis de grados de libertad, unidad simple sin reacción química, proceso físico. Lo que tengo, número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones, las cuales las relaciones pueden ser 2. Pueden ser relaciones del problema o relaciones externas al problema o matemáticas. Una es del problema, otro es relaciones externas al problema. Eso tiene que estar bien claro. Tanto para unidades físicas, químicas, es lo mismo. Bueno, ahora debo analizar cada término, incógnita, ecuaciones y relación, que ya lo ven ahí plasmado, ¿no? Voy a borrar esto. Y dice, incógnita, perfecto, voy a mi análisis de flujo y marcaje, a mi último, ¿no? Donde está el marcaje. ¿Cuáles son mis incógnitas? Díganme ustedes, ¿cuáles son las incógnitas? Veo primero las posibles entradas y yo analizo, ¿no? Mi incógnita, aquí está, el flujo A, el flujo B, la composición de A, la composición de B. Eso es de entrada. Son incógnitas. Pero si usted me dice, pero yo sé cuánto es, solo son 2 componentes, claro, pero en el momento de usted saber eso, ¿qué está haciendo? Está calculando.
Estás saltando los grados de libertad. Para los grados de libertad no se calcula absolutamente nada. Todo se anota tal cual como se encuentra en el planteamiento del problema. Este es el primer tipo de análisis de grados de libertad. Voy a mi afluente, perdón, mi efluente, mi salida. Tengo el flujo C, tengo una composición, no conozco la otra. Incógnita. ¿Cuántas tengo? A, XA de agua, B, XB de agua, C, perdón, y XC de agua. ¿Qué es XA, XB y XC? Fracción másica del componente en el flujo total. Flujo A, y esto es fracción másica en este caso. Ya hemos visto ese término, fracción másica, ¿no? Que son fracción másica de agua en A, kilos o libras de agua sobre libras del flujo A o del flujo total que lo contenga en ese análisis. Bueno, dice incógnitas, aquí está A, B, fracción másica de A de agua, fracción másica de B de agua y fracción másica de C también de agua. Listo. Incógnita. Ecuaciones. Ecuaciones independientes o por componente para este balance. Independiente. O por componente más sencillo, como ustedes quieran ver. ¿Cuántos componentes tengo? 2. Ácido nítrico y agua. Por ende tengo 2 ecuaciones. Independientes porque para cuando yo escriba mis balances parciales que resuelvan este problema, la cantidad de ácido de agua, yo no puedo mezclar kilos de agua con kilos de ácido cuando haga cada balance parcial. No, porque son independientes. No puedo mezclar naranja con manzana, no puedo mezclar agua con aceite. Por eso es independiente o por componente. Tengo 2, ácido y agua. 2, ácido y agua. Bien, ahora, relaciones. Analizo 2 tipos de relaciones. Relaciones del problema, ¿no? Y relaciones externas al problema. Leo bien claro mi problema. ¿Tengo alguna relación que me esté dictando acá? Ninguna. 0. Relaciones del problema, 0. No hay nada que me condicione un flujo de salida o alimentación. No me dice que la concentración debe ser mayor o menor. No me dice nada. Relaciones del problema, 0. Relaciones externas al problema. Ecuaciones, leyes, información externa. Yo tengo una relación externa matemática. Sí, yo sé que en un flujo multicomponente, la sumatoria de la composición porcentual de la totalidad de componentes va a ser igual al 100%, o caso contrario, al tanto por 1. Eso significa que la composición de ácido y la composición de agua deben ser igual al 100 o a 1. Y esa es una relación matemática, la cual dice ser fracción, si ustedes quieren, porcentual másica o fracción másica de ácido más agua, debe ser igual a 1. O 100 si desean, como ustedes quieran ver. Eso, ¿para qué flujo va a converger? Para el flujo A. Sí, ¿por qué? Porque tiene una composición de ácido. Para el flujo B es igual o diferente. Es la misma ecuación, pero varía su concentración. Otra para B. Si fueran concentraciones iguales, no se toma en cuenta.
pero son diferentes. Entonces, A converge para el flujo B, para los componentes del flujo B y para el componente del flujo C. Sí, también. Aunque tengan los mismos componentes, claro, pero tienen diferentes concentraciones, lo que hace variar cada fracción en su flujo. Y si me dicen, preguntan, ¿y si tiene otro componente más abajo? Peor. Sí o sí se lo toma porque en uno va a tener dos componentes, en el otro va a tener más componentes. Porque ¿qué va a variar? Va a variar esta ecuación ya. La relación algebraica varía. Si hay otro componente, se lo toma en cuenta obligadamente. Esta relación para el flujo A, para el flujo B y para el flujo C. Claro, lo voy a calcular para ambos. Entonces tengo incógnita 5, ecuaciones 2, relaciones 3 para cada flujo 1. 5 menos 2, 3 menos 3, 0. Ah, recién analizo ese resultado y digo, ¿qué significa n de igual a 0? Ah, una sola única solución con los datos que me brinda el problema. Ah, bien. En ese momento terminó mi análisis de grados de libertad. Y se debe de notar qué incógnitas anotan, qué ecuaciones y qué relaciones, como están viendo aquí, ¿no? Aquí podía poner ácido más agua, sí. Lo dejé para interpretarlo. Aquí puedo poner igual 5 también. En el momento que yo acabo de hacer mi análisis de flujo, mi análisis de marcaje y mi análisis de grados de libertad, puedo empezar a resolver el problema recién. A esos tres tipos de análisis, más adelante añadimos, ¿cuáles? Análisis de composición, análisis de reacción. Son 5 análisis que se hacen para un problema. ¿Sí? Entonces, quedamos pendiente aún el análisis de composición y el análisis de reacción. Porque puede haber problemas, unidades simples, unidades múltiples, que dice un aceite de soya. Ah, depende del proceso que usted me coloque aquí agua o me coloque hexano o benceno, hablando de una extracción. Para eso hay que tener conocimiento de la unidad. Por si usted me colocó agua y no benceno, bueno, el problema está mal, ¿no? No hay la interpretación necesaria. Si usted me dice la extracción de soya, dice el problema. Pero no, y dice aquí no aceite de soya. Y no le dice nada más. Y usted me asumió agua, no, pues está mal. El agua no extrae, es el hexano y el benceno. Y ustedes han pasado todas las materias para saber eso, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y por eso en problemas, ¿no? De los exámenes, el problema queda nulo, ¿sí? Porque el planteamiento está mal en el análisis de flujo y marcaje. Ese se llama análisis de composición, componentes que reaccionan o no, o que acompañan a un proceso. Luego el análisis de reacción ya es por su nombre, se lo dice, ¿no? Analizamos la reacción y su mecanismo, ¿sí? Cuando lleguemos a esa etapa. Bueno, volviendo al problema. Grado de libertad igual a 0. Bueno, realizo y digo, balance de materia, debo explicar, subtítulo, no es escribir nomás las ecuaciones. Balance de materia, ¿para quién? Para la unidad M1, mezclador 1. Y debo escribir siempre la ecuación de balance de materia. ¿Desde dónde proviene? ¿Qué balance voy a hacer? ¿Qué tipo? Entonces escribo entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Desde ya el proceso es un proceso físico, no tiene reacción química, proceso no reactivo. No existe generación de productos ni acumulación, ni consumo de los mismos, de reactivo. Ahora, ¿el proceso dice algo de ser discontinuo? No. Para la producción relativa,
asumo proceso continuo, acumulación igual a cero, tacho acumulación, por ser un proceso continuo sistema estacionario. Entonces, converjo desde la ecuación balance general de materia, entrada igual a salida despejando. ¿Eso para quién cumple? Solo para el mezclador M1, solo para ese mezclador. Porque en otros problemas puede ser que aquí aparezca una unidad en múltiples, aquí puede aparecer algo, aquí puede aparecer otra cosa, ¿no? Pero el balance que yo estoy definiendo desde la ecuación general de balance solo cumple para el mezclador 1. Para este dispositivo y para este otro debo hacer otro análisis. No cumple para todo. Bueno, ya tengo definido cómo sé que voy a hacer mi balance para M1. Entonces empiezo por el balance de materia global y escribo balance de materia global. Aquí vienen los tipos. ¿Qué tipo de balance de materia global voy a escribir? Balance de materia global, balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario de tipo integral. Balanceo moléculas, sistema abierto, claro, es un sistema estacionario, por supuesto, no tiene acumulación. Y un balance de tipo integral, porque no analiza el problema, lo, las cantidades a mezclar, a salir por unidad de tiempo. No dice aquí libras de cuánto de solución por segundo, minuto, año, día, mes. No dice, entonces es un balance integral. Y ustedes me deben anotar aquí esto y saber qué están haciendo. Vuelvo a repetir, balance de materia global, balance molecular voy a hacer, sistema abierto, sistema estacionario, balance integral. Ahora recién puedo escribir mi método matemático y mi ecuación en base a esto. Digo, entrada, bueno, todo lo que entra, ¿qué es lo que entra? Entra el flujo A y el flujo B. ¿Qué sale? El flujo C. Lo escribo, A más B igual a C. Pero sé cuánto vale, es un dato en el problema. Aquí está mi flujo de marcaje, ¿no? 800 libras. Reemplazo. Se reemplaza. A más B igual 800. A esto denomino ecuación número 1. Sigo. Balance de materia, pero ya agarro un componente. Balance parcial por componente para quién? El ácido nítrico. ¿De qué tipo de balance voy a utilizar? Balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario, balance integral. Sigo manejando moléculas, sigo un sistema abierto, sigo continuo y sigue siendo un balance integral. Bien, los balances parciales están en función al número de componentes. Claro, tengo dos componentes, tengo dos balances parciales. Puedo escribir dos balances parciales. Pero yo puedo agarrar uno, el que sea, cualquiera. ¿Pero por qué agarré el ácido? Porque el problema me dio los datos de ácido. Y debo inclinarme hacia el componente mayoritario en información, que es el ácido. Por eso escribo el ácido. ¿Cómo se escribe esto? Digo, solo para el ácido, perfecto. Si ustedes multiplican la fracción del ácido por el flujo total, ¿qué van a tener? La masa del componente I, que aquí está en masa y en moles, ¿no? Aquí. Entonces, si yo quiero la masa del componente I, debo multiplicar por su fracción másica por la masa total. Tendré la masa ahí. Los números de moles también. Número de moles y del componente serán iguales a la fracción molar, pero ya molar,
por los números de moles totales. Eso me da la masa para cada componente. Bien, en base a ese análisis, ¿qué tenía yo? Mi balance global. El balance parcial siempre está en función al balance global. Tenía A, B y C. Tengo que ver cuánto de ácido entra en A, en B y sale en C. Perfecto. Para eso, multiplico la fracción másica de A en el flujo A solo de ácido por el flujo A total, que me da esto, la masa de ácido nítrico en ese flujo, más la fracción másica en B de ácido nítrico por su flujo total B. Igual a la fracción másica de C por el ácido del ácido nítrico por la totalidad del flujo C. A eso puedo sacar fracción másica o molar, ¿no? Reemplazo, dato, tengo de A, sí, 0,12. Ah, pero ¿por qué 0,12? Si aquí dice por ciento, lo divido entre 100. Por eso es composición porcentual o tanto por uno. Manejo en tanto por uno para el efecto de cálculo. Divido todo entre 100. Por eso por ciento. Elimino el porcentaje. ¿Y qué me quedará? 0,1202 libras de ácido nítrico sobre las libras de A totales por las libras de A. A es mi incógnita, no la tengo. Más 0,52, que es dato, libras de ácido nítrico sobre libras de B. Esas son las unidades de fracción, ¿no? Másica. Por libras de B. Igual, ¿qué sale? Fracción másica de ácido nítrico en C. Sí, es un dato. 0,31 libras de ácido nítrico sobre libras de C. Eso por el flujo total C. Ah, pero C sí lo tengo. Es 800 libras de C. Simplifico unidades. Libras con libras con A se van, libras con B se van, libras con C se van. Y si se dan cuenta, tengo puras libras de ácido nítrico. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. 0,1202 de A más 0,52 de B igual a 0,31 por 800, lo cual me da 248, y eso llamo ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Es un sistema de ecuación lineal. A partir del sistema de ecuaciones lineales, resolver por cualquier método, preferentemente matrices. Usted me dice, sistema de ecuaciones, muy bien. Por sustitución, eliminación, etcétera. Sí, pero se puede equivocar. Las que no se equivocan matemáticamente son las matrices. Va a haber un problema que vamos a hacer. Que si usted lo hace por sustitución, eliminación o lo mete a la calculadora, le va a salir error. Error. Y si no lo hace por matrices, nunca va a resolver el problema. No va a tener resultado. Entonces, por eso dice preferentemente matrices. Y ustedes saben manejar bien las matrices. Tengo ecuación 1 y 2, hago mi matriz, ¿no? Y la escalono. Puedo adicionar, permutar, multiplicar, dividir. Hasta llegar a mi escalonada, la cual despejo, ¿no? Esta es una ecuación 0,3998 de B igual a una constante. Despejo B, ¿y qué me sale? 379,78,98 libras. ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar? Con 4, mientras no haya acumulación. Cuando haya acumulación, con 6. Eso está bien claro. Voy a repetir. Cuando haya acumulación, 6 decimales. Cuando no haya acumulación, 4. ¿Ya? Bien. Entonces, con esto puedo reemplazar en ecuación número 1, en mi global. Aquí está, la 1, reemplazo. Despejo que A, C menos B, tengo C y despejo y me da A. Y yo digo,
¿Cumple la ley de Lavoisier en masa? Sí. La totalidad de las entradas sumatorias de I igual a 1 hasta n componentes es igual a la salida de las masas de I igual a 1 hasta n. Y el problema queda resuelto. Pero es una metodología. Ahora bien, miren, ¿qué vamos a analizar en este problema que ya está resuelto? Los grados de libertad. Hicimos un método. Voy a hacer el otro aquí. Bien. A ver. Vamos a elegir este color. Me dice, realice los grados de libertad, ¿no? Bueno, ya tenemos el método completo, el método largo, que es el que ustedes han visto un momento ahorita. Voy a hacer uno resumido, ¿no? Ya sé que la ecuación converge, ¿no? En NDI, ¿sí? Igual al número de incógnitas menos número de ecuaciones, ¿no? Menos relaciones. Ya sé que converge. Bueno, denotaré mi número de incógnitas. Denotaré mi número de ecuaciones, ¿no? Y denotaré mis relaciones. ¿Sí? Va. Aquí está mi análisis de marcaje. Incógnitas. A, B, los flujos primero, ¿no? Anoto A y anoto B. No voy a tomar en cuenta esta composición, ni esta composición, ni esta composición. No las voy a tomar en cuenta porque están sobreespecificadas. ¿A qué me analizo con sobreespecificadas? Son dos componentes. Y si yo tengo el valor de un componente matemático, automáticamente este valor yo ya sé cuánto es, ¿no? Ecuaciones. Sigo con ecuaciones independientes por componentes. Siguen siendo dos componentes, ácido y agua. Relaciones ahora. ¿Hay alguna relación del problema? No. ¿Hay alguna relación externa al problema? Cero. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que esto ya lo tengo, ya lo encontré. Estoy asumiendo que ya es una variable encontrada por el hecho que está sobredimensionado. Solo hay dos componentes. Entonces, aquí yo qué tengo? Tengo 2 menos 0. ¿Cuánto es mi grado de libertad? 0. Ah, más fácil, más sencillo. Pero estoy pasándolo en el anterior. Este sería el segundo. Y el tercero es aplicando los datos, ¿no? Número de flujos, número de composiciones y nada más. Entonces siempre vamos a hacer los dos hasta que ustedes no puedan entender. Si se dan cuenta, el otro estaba más completo. No puedo entender de mejor manera. Aquí estoy asumiendo. Ahora, ¿qué pasaba si aquí eran tres componentes? Aquí, tres componentes. Y aquí apareció XC tercero. Otro componente, ¿no? Digamos azufre. Azufre. Ah, y solo les da uno. La información solo les da uno. Ah, tengo tres. Y me pregunto, ¿con cuántos puedo calcular un tercero? Necesitaría saber este más de acá y este de acá para que usted pueda calcular el del agua, porque si no, no va a tener cómo calcularlo. Entonces, obligadamente esta composición del tercer componente llegaría a ser una incógnita por necesidad. ¿Se dan cuenta? Si hago este método, ¿no? Y vamos a llegar a esos ejemplos. No se preocupe.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, ¿por qué un mezclador M1? Porque es el primer problema, ¿no? Problema uno, M1. Puede ponerle Ah, M3 si quiere, ¿no? No hay problema. Pero colocamos una numerología, porque, por ejemplo, cuando usted vaya a una industria, va a tener infinidad de mezcladores y esas van a estar categorizadas de acuerdo a su necesidad o a las etapas del proceso. M1, 2, 3, 4, 5. No van a ser iguales nunca. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, tengo una consulta. ¿Por qué el primer método, si podría repetir, creo que ya explicó, pero quisiera que lo repita? En el primer método, las relaciones matemáticas o externas dijo que había una relación, y ya en el segundo método dijo que ya no había ninguna relación para el tema de la relación externa o de relación del problema. Ya, vamos a eso. Antes que lo borre esto, ¿no? Miren, ¿qué especifiqué yo acá? En mi incógnita yo dije que esto ya lo tengo calculado. ¿Se puede calcular? Es la pregunta. La pregunta que usted se hace, ¿se puede calcular? Sí se puede porque solo son dos componentes. Al conocer uno, usted ya sabe la composición automáticamente del otro. Aquí igual, acá igual. Entonces no necesita, ¿no? Una relación externa. Si usted asume que ya lo conoce, estamos asumiendo, ¿no? Entonces, mis incógnitas disminuyen a 2 y mis relaciones disminuyen a 0 de este método. Ahora lo voy a borrar, vamos al otro. Bien. El otro, ¿qué decía? Tomé en cuenta esas incógnitas, las tomé en cuenta y al tomar en cuenta una incógnita debo hallar su ecuación para resolverla. ¿Cuál es la ecuación que me ayuda a resolver esta incógnita? La relación en tanto por uno para cada flujo. Para el flujo A, para el flujo B y para el flujo C. En total, tres relaciones. Tres. ¿Por qué las composiciones son diferentes en cada flujo? El primer escenario. Son diferentes. Si fueran iguales este y este, no habría necesidad de tomar uno, solamente basta, ¿no? Un flujo. El otro ya no. ¿Entiende? ¿Se Gracias, ingeniero. entendió? Sí, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a otro problema. 2. En un ingenio azucarero se mezclan dos corrientes de productos extraídos a partir de la molienda, con el fin de producir un efluente que contenga 25% más de sólidos totales disueltos a partir de un primer flujo continuo que ingresa a un mezclador, entre paréntesis, refinador, con 57% de sólidos totales disueltos. ¿Cuánto se deberá mezclar de cada corriente y qué cantidad de sólido total disuelto tendrá cada flujo de alimentación, al igual que su efluente? Si el flujo de salida está en una relación con el primero de entrada de 1 a 2,5. Para una producción deseada, el ingenio se requiere un caudal de 250 metros cúbicos hora, sabiendo que la densidad del mismo melado, esto es un subproducto concentrado, es 1,04 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto se requerirá de melado proveniente de la evaporación y de azúcar refinada en la alimentación? Vamos con la resolución. Análisis de flujo, análisis de marcaje, análisis de grados de libertad. Me dice refinador. Ah, ya tengo la unidad. Un refinador es como un mezclador, pero que tiene una diferencia.
El refinador maneja lo que son flujos con viscosidad alta. Y el refinador generalmente trabaja a una cierta temperatura, porque para mezclar estos líquidos viscosos debe haber la acción directa de la temperatura para que puedan ser miscibles. Y ustedes saben que la viscosidad está en función a la temperatura. Por eso utilizo un refinador 2 o si quieren mezclador 2, pero el proceso es diferente. Ah, ahí está en su investigación de equipos. A ver, ¿quién pone un refinador y sus condiciones? ¿En qué compara con un mezclador? Análisis de flujo. ¿Qué me dice? El problema entra A, dice. Flujo A. Flujo continuo que ingresa al refinador con un 57% de sólidos totales y sueltos. La totalidad en este caso puede tener multicomponentes que pueden ser suspendidos, ¿no? Puede ser sacarosa, puede ser azúcares invertidos, como ser fructosa, galactosa, pueden tener inerte, pueden tener impureza, pero ese es el total, ¿no? De los sólidos. Disueltos significa que son polares, ¿no? Por si acaso. Coloco A y su composición, fracción porcentual en peso. Si es sólido total e disuelto, es netamente en peso, ¿no? ¿Sí? Bien, se mezcla con un flujo, dice, ¿no? ¿No? ¿Qué cantidad de corriente se deberá mezclar? No tengo nada de la corriente B. Y dice que va a existir una corriente C de producto, ¿sí? Bien, es el análisis de flujo, ¿no? Para este problema y su límite fijo. Mezclador 2 o refinador 2. Bien, hago mi análisis de marcaje. Sólidos totales disueltos en qué? Azúcar me habla, en agua. Para el flujo A, en agua. Hago el marcaje completo para el flujo A. Para el flujo B, ¿qué tendrá? También sólidos totales disueltos y agua. Y el flujo C, bueno, si se mezcla agua y sólidos totales disueltos, tendrán sólidos totales disueltos y agua. Flujo C, fracción para cada uno. Y ese sería mi marcaje completo para el mezclador 2 o refinador 2. Bien, una vez hecho esto, voy a mi análisis de grados de libertad. Análisis de grados de libertad. Ah, ¿qué tipo de análisis de grado de libertad estoy manejando? Unidad simple, sistema sin reacción química, proceso físico. NDI igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones. Perfecto. Analicemos las incógnitas, dice. Ah, muy bien. Me voy a mi marcaje. Incógnitas. ¿Dónde están? Flujo A, flujo B. Primero los flujos, ¿no? Pero mucho cuidado. Estamos analizando primero composiciones en fracción másica. Cuidado con analizar de la misma manera como estoy analizando aquí masas por componente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, vamos a ir por etapas. Estamos analizando composiciones en fracciones másicas, las cuales convergen en el mismo análisis para volumétricas y molares. Composiciones, estoy diciendo. Bueno, flujo A, flujo B. Composición A conozco, no. De agua, no. De B conozco, tampoco. Ni de sólidos ni de agua. Ya está mi entrada. Mi salida. Me voy a la salida. C, flujo C no conozco y no conozco ninguna de estas dos composiciones. ¿Cierto? Vámonos al siguiente. Entonces, ¿qué tengo aquí? A, B, fracción de A de agua, fracción de B de sólidos, fracción de B de agua. Es lo que marqué en A.
más C, fracción de C de sólidos y fracción de C de agua. Aquí está. Bueno, ecuaciones independientes o por componente. ¿Cuántas ecuaciones tengo o puedo escribir para este problema? ¿O cuántos componentes? Dos. Agua y sólidos totales disueltos enmarca todos los sólidos. Ah, pero si el problema me hubiese dicho sólidos totales disueltos contiene porcentaje de fructosa, sacarosa, galactosa, inertes, en ese momento mis ecuaciones aumentan. Pero como no me dice qué sólidos son y ya tengo un porcentaje, esto lo tomo como un componente de sólidos, ¿no? Otra cosa es que esté desglosado. ¿En qué sólidos? Anoto 2. Muy bien. Relaciones. Relaciones. De todos tipos. Externas al problema e internas del problema. Vamos con las externas que ya hemos visto en el anterior problema. Sí, ¿cuáles son? Las relaciones externas que me ayudan a calcular estas composiciones en forma porcentual o en tanto por uno. Muy bien, ¿para qué flujo se genera esto? Fracción de sólidos totales disueltos más fracción de agua igual a 1. Sí. ¿Para el flujo A? Sí. ¿Para el flujo B? Sí, lo tomo en cuenta porque no conozco ninguno y es diferente a este. Para el flujo C, de la misma manera. En total, para A, para B, para C, esta relación. Bien, hasta ahí acaban las relaciones externas del problema. Vamos con las relaciones internas del problema. El problema me condiciona un flujo de salida, ¿no? Aquí dice, si el flujo de salida está en una relación con el primero de entrada de 1 a 2,5. Me dice, es una relación de flujo. El problema me está dando una relación de 1 a 2,5. ¿Qué más? Me dice que yo debo mezclar a esa corriente continua primera que está entrando, ¿no? Con el fin de producir un efluente, la salida C, que contenga 25% más de sólidos totales disueltos. Esto hay que remarcarlo y entenderlo bien cuando estemos en la resolución. 25% más de sólidos totales disueltos. También es una relación del problema. Dice que los sólidos totales disueltos deben ser mayores en un 25%. Y es una relación. ¿Qué son relaciones? Ecuaciones. Esto se puede escribir en una ecuación. Esto de la misma manera. Incógnita, 8. Ecuaciones independientes, menos 2. Menos las relaciones externas, 3. Más 2 del problema, 5. Eso resta, menos 5. 8 menos 2 menos 5 igual a 1 positivo. ¿Qué dice? N de igual a 1. Tiene varias soluciones de acuerdo a la base de cálculo o grado de libertad o variable de decisión que yo tomo. N de igual a 1 significa que hay una base de cálculo, la cual entonces se debe calcular por una matriz existencial. Pero como no estamos todavía para entrar a ese tema de matrices existenciales, ¿no? ¿Yo cómo sé que es A? ¿Por qué anotó A? Muy bien, me voy a mi marcaje. Y yo digo, analizo el flujo que contenga la mayor cantidad de información porcentual en composición o en caudal, tanto de materia como de energía, será mi variable de decisión resumida para una matriz existencial. Analizo el flujo A. ¿Cuánta incógnita información contiene? Solo contiene en este caso, concentración de uno de ellos. Lo demás no lo tiene.
B, ¿contiene algo? No. C, ¿contiene algo? No. ¿Cuál es el flujo mayoritario en información de composición caudales en masa o temperatura? Ah, el flujo A. Y por eso lo llamo al flujo A mi base de cálculo. Esa es la manera resumida de comparar la información y verificar su matriz existencial. Porque si usted me hace, yo puedo hacer ahorita la matriz existencial, ¿no? Puedo hacer mi análisis de matriz existencial para ver cuál es A y aquí me va a salir A. Después de todo un chiverío de ecuaciones que haría. Me va a salir A, pero yo puedo comprobarlo de manera rápida de esta metodología. Pero cuando les pidan verificar, la única manera es con esto, con la matriz existencial. Eso lo vamos a dejar pendiente para una clase que tengamos más tiempo, hacerlo. Me van a hacer recuerdo hacer la matriz existencial del problema número 2 de unidades simples sin reacción química, lo hacemos, ¿no? Ahorita no, porque nos va a llevar bastante tiempo. Bueno, de esa manera sé que mi base de cálculo es A. Bien. Sé que puedo resolverlo con esa base de cálculo, con esa incógnita sumida. Balance de materia M2 para el mezclador 2 refinado 2. ¿En qué converge? Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. ¿Hay reacción química? No, no hay generación de productos ni consumo de reactivos. Aquí está el problema. ¿Dijo que era continuo, discontinuo? Sí lo dijo. Primer flujo continuo. Ah, proceso, sistema estacionario. Acumulación, cero. Despejo y me convergen entrada igual a salida. Bueno. Voy a tomar en cuenta una base de cálculo, ni tan pequeña ni tan grande. 100. A será igual a 100 kilos hora, voy a llamar. ¿Por qué asumo kilos hora? ¿Se dan cuenta? En esta etapa del problema he dejado pendiente esto. Si se han dado cuenta, no analicé esto. Vamos a ver por qué no analicé. Porque aquí me da un flujo que dice hora. Si usted no se asume un flujo, en este caso, por unidad de tiempo, el balance lo está planteando mal. Bueno, dejémoslo pendiente hasta el final esto, ¿no? ¿Por qué no asumir? 100 kilos hora, llamé. Con eso empiezo la resolución. Muy bien. Balance de materia global, balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario, pero ahora ¿de qué tipo? Diferencial, porque estoy colocando masa sobre tiempo, kilo sobre hora, libras sobre segundo, minuto, etc. En base a la ecuación general de balance, yo digo entrada igual a salida. ¿Qué entra? Entra A más B, sale C. ¿Tengo A de mi base de cálculo? Sí, perfecto. 100 más B igual a C. Esto llamo ecuación número 1. Y digo, balance de materia parcial por componente. Escribo el primer componente. ¿Cómo sé cuál es el primer componente? El componente que le den como dato. Sólido. Tiene dato. Perfecto, empiezo con lo sólido para no perder mi tiempo en el examen. ¿Cómo se escribe? La masa de los sólidos en ese flujo. Aquí está de nuevo la ecuación. Masa I por la fracción I por la masa total. Fracción másica o molar. Fracción másica de sólidos totales disueltos en A por el flujo A más fracción másica de sólidos totales disueltos en B por el flujo B igual a fracción másica de sólidos totales disueltos en C por el flujo C total. Muy bien. Ahora,
¿Qué dice aquí? Entonces, dice, el problema especifica, ¿no? Y está bien claro en el problema, ¿sí? Debo mezclar un flujo para que mi flujo de salida, mi efluente, tenga un 25% más de sólidos totales disueltos con respecto al primero. ¿Y cuál fue el primero? El flujo A con 57% de sólidos totales disueltos. Le está pidiendo que aumenten un 25% de esta base. ¿Qué hace? Si 0,57 sólidos totales disueltos es 100, ¿cuánto será el 25 de 0,57? Una regla de 3 simple y tengo X 0,1425 de sólidos totales disueltos. Ah, perfecto. Entonces, mi salida, la fracción másica de sólidos totales disueltos en C va a ser igual a, puedo escribir la ecuación, sólidos totales disueltos de A más 0,25 por sólidos totales disueltos del mismo flujo A, que multiplicando puede ser lo mismo a 0,1425 que calculado de esta manera. 0,57 más 0,1425, 0,7125 sólidos totales disueltos, lo cual ya lo calculé y ya está para poder reemplazar en la ecuación del balance parcial de sólidos totales disueltos. Reemplazo en A, 0,57 kilogramos de sólidos totales disueltos sobre kilogramos de A. Eso es dato. Lo estoy dividiendo entre 100, no se olviden. Esto es por ciento. Estoy dividiendo entre 100, tanto por 1. Por 100 kilos de A, ¿no? Lógicamente las horas lo estoy dejando todo para el final, ¿no? Todo está dividido entre horas, ¿sí? Eso valga la aclaración. ¿Por qué? Porque asumí 100 kilos hora. La hora lo estoy dejando al final, ¿no? Para no colocar hora, 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 ¿sí? Estoy factorizando simplemente. Más sólidos totales disueltos en B por el flujo B igual a sólidos totales disueltos en C. Ah, sí, aquí está, lo acabo de calcular. 0,7125 kilogramos de sólidos totales disueltos sobre kilos de C por el flujo C. Reemplazo y tengo y calculo 57 más estas variables igual a 0,7125C. Llamo ecuación número 2. Bien, sigo. El otro componente, balance parcial para el agua. ¿De qué tipo balance parcial para el agua? ¿Atómico? No. ¿Molecular? ¿De continuo? No. ¿O cerrado? No. ¿Sistema abierto? ¿Sistema estacionario? Y balance diferencial. Escribo. Fracción másica del agua en A por el flujo A más fracción másica del agua en B por el flujo B igual a fracción másica del agua en C por el flujo C. Ahora bien, yo sé que la fracción másica del agua se la puede calcular por la relación en tanto por uno que utilicé para los cálculos de grado de libertad, que sé que X de sólidos totales disueltos más X de agua, que son fracciones mágicas, son igual a 1. Si yo quiero la fracción del agua, despejo 1 menos fracción de sólidos totales disueltos. Eso puedo reemplazarlo en esta ecuación, ¿no? Ecuación 0 en ecuación 3, ¿no? Digamos. Tengo 1 menos 0,57. ¿Por qué 0,57? Porque la fracción de sólidos totales disueltos en el flujo A es un dato y es 0,57. Aquí está. 0,57 por 100, que es un dato, ¿no? Más 1, entre paréntesis, menos X de sólidos totales disueltos por B. No tengo nada. Igual a C. Y aquí sí tengo, ¿no? Lo que es también lo que calculé, sólidos totales disueltos, ¿no? En C. Puedo reemplazar sus ecuaciones, aquí están al lado para ambas, sus ecuaciones, ¿no? O directamente, si ustedes quieren, lo pueden resolver directo, ¿no? Con el resultado, ahí está, para el agua. 43, no, porque 0,43 por 100, 43 me da, entre paréntesis, 1 menos
Sólidos totales disueltos de B por B y aquí 0,2875 por C. A esto llamo ecuación 3. Entonces dice, me olvidaba una relación. Sí, que la salida es 2 veces, casi 3 mayor. 2,5 veces mayor a A. Entonces C será 2,5 por A. A lo tengo, claro. C 2,5 por 100, 250. De la ecuación 1 del balance global de balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario, balance diferencial, despejo B y tengo 150 kilos en B. De 3, ya tengo los flujos, pero no las composiciones. Perfecto, basta de 1. De 3, no, ya tengo los flujos de espejos sólidos totales disueltos. Calculo, reemplazo y despejo. De ahí puedo reemplazar y despejar y obtener la del agua de esta relación, ¿no? Que converge para todos los flujos, por cierto. Y tengo la del agua en B. Aquí, perdón, ¿no? Esta unidad es sólidos totales disueltos, ¿no? Esta de aquí. Sólidos totales disueltos, ¿no? Y esto sí está bien, esto sí es agua. Aquí esto corrijan. STD, ¿no? Esto es un error de typeo, ¿ya? Bueno. Ahora bien, mire, ¿qué acabo de hacer? Acabo de resolver el problema, sí, pero no bajo las condiciones que me dicta el mismo, como ser el caudal que necesita. Hasta ahí todo normal, ¿no? La resolución. Ahora van a aprender a lo que es la corrección en línea, el balanceo. Me dijo que la producción de C estaba en metros cúbicos. Sí, así es. Caudal 250 metros cúbicos hora. Tengo la densidad en 1,04 metros cúbicos a la menos 3 por kilo. Si yo quiero escribirlo así, lo puedo hacer, ¿no? No hay problema. Tengo que densidad igual a masa sobre volumen, lo igual a lo que es flujo másico sobre caudal y en este caso despejo lo que es el flujo másico convirtiendo el caudal por la densidad, ¿no? Simplemente una transformación. Tengo kilos hora. Esto es lo que el problema en realidad busca. Eso, porque me lo dio al inicio. 213.2 kilos hora. Pero yo no ocupé ese valor en C al inicio. Aquí, si se dan cuenta, no lo tomé en cuenta por efecto de cálculo, porque tiene decimales y puede complicar mi balance. Aparte que a veces los problemas le dan corrección en línea. ¿A qué es corrección en línea? Un factor adimensional sin unidades. Factor de corrección en línea es igual a lo que se produce, a la masa producida con respecto al problema sobre la masa teórica calculada con el grado de libertad asumido o base de cálculo. De igual forma con número de moles producidos sobre número de moles teóricos calculados de forma ideal, no real. Bien, factor adimensional de conversión. Tengo masa producida total por el problema. Aquí está. Este es el dato del problema porque viene de 205 metros cúbicos hora. Aquí está, para la producción deseada. 213.2. ¿Cuál es mi masa? Esto es el flujo C por si acaso. Flujo C. Y debo dividirlo por su equivalente en el flujo C que calculé de forma teórica ideal. ¿Cuánto saqué en el flujo C? 250 kilos hora. Esto es de forma teórica porque viene de la base de cálculo. Divido entre 250, y me da un valor. Aquí tengo kilos de C hora, kilos de C hora. Se van unidad con unidad y tengo un factor adimensional. El cual para corregir el balanceo en línea yo debo, ¿no? Se lo denomina, ¿no? Balanceo en línea, corrección de línea para los factores adimensionales de conversión. Multiplico este factor por todos los flujos del balance. Flujo A, flujo B, flujo C. Agarro por el flujo A
A, 85.28. Por B, 127.92. Y por C, ¿no? Lo vuelvo a calcular. Por avaricia nomás. 0,8528 por 250. Aquí está, 213.2. Estoy verificando que este valor es lo mismo que este, calculado por el factor o calculado por la densidad. Ya eso denomino lo que es factor de corrección adimensional, lo cual a ustedes les pueden dar un valor en el examen. Y deben partir de ahí, de atrás hacia adelante. Ah, eso es ya diferente, ¿no? Son cambios de procedimiento solamente. Y ahí por eso no tomé un inicio, ¿no? Ahora bien, miren aquí mis grados de libertad. Salió así, 8 menos 2 y 5. Voy a hacer otro. Hagamos otro. Bien, de aquí está mi análisis de flujo y marcaje. Muy bien. Esto converge bajo ¿qué? Bajo lo que es NDI, ¿no? Igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones. Bien, analicemos lo que son número de incógnitas, número de ecuaciones y analicemos las posibles relaciones. Va. Incógnitas. Incógnito. Flujo. A, B. Noto. A, B. El flujo, composición, fracción másica de agua. ¿Lo puedo conocer si son dos componentes? Sí, puedo conocerlo. No lo tomo en cuenta. Ya acabé el flujo A. El flujo B. Ya tomé el flujo B. Sí. Y usted puede conocer la composición de un segundo componente sin conocer la otra. No. Debe obligadamente tomar uno de ellos. Voy a tomar fracción másica de sólidos totales disueltos. ¿En qué? En B. Ahora, ¿puede conocer usted la segunda fracción al haber tomado en cuenta esa incógnita? Sí, recién va a poder. No la toma en cuenta la otra. Me voy al flujo C. Flujo C, incógnita. Así es. Flujo C, incógnita. ¿Puede usted conocer la composición de uno de ellos sin conocer la otra? No, debe tomar una de ellas. Voy a tomar X de sólidos totales disueltos en C. ¿Puede ahora conocer la segunda si usted toma en cuenta la otra? Así es, puedo conocerla. No la tomo. ¿Cuándo tengo hasta aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Ecuaciones independientes o por componente. 2. Sólidos totales disueltos y lo que es agua. Bien. Antes de analizar las relaciones, voy a denominar NDI parcial. Así se denomina. NDI parcial, tengo 5 menos 2 igual a 3. Y aquí resto aún recién las relaciones. Igual. NDI parcial me da 3 parcial. ¿Cuáles son las relaciones? Vámonos con la del problema. Ya saben que son dos. Una relación del caudal C con respecto al caudal A. Y otra relación, en este caso, de concentración, ¿no? De lo que debe ser X de sólidos totales disueltos mayor en un 25%, ¿no? Del mismo de entrada. Esto para el de salida, ¿no? Esto converge para el de salida. Son dos del problema, dos. Entonces aquí tengo esas dos relaciones. Más, ahora bien, miren. Usted conoce una relación externa al problema que le ayude a calcular la composición de lo que es el flujo C y el flujo B,
que aún no conoce, así es. Aquí no conoce nada. Aquí tampoco conoce nada. No sabe cuánto es la composición de acá. No sabe cuánto es la composición de acá. No lo sabe. Pero sabe que esa relación externa matemática converge en forma general. ¿Converge en qué? Converge en que x y componentes más y componentes van a ser igual a 1. Y aquí le sumo más 1. Esto es igual a 3. 3 menos 3 igual a 0. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Mira, salió 0, pero en el otro sale 1. Ahora usted, ¿es necesario que tome en cuenta esta relación? Le pregunto. Si está asumiendo que puede calcular, aquí asumió que puede calcular. ¿Lo puede hacer? Sí, puedo conocer la otra, lo puede. ¿Y esta, la otra, la puede conocer? La puede. Entonces, su fórmula general de x y tanto por 1 simplemente deja ser una relación para simplemente comprobar la composición, que todo esto llegue a ser igual a 100% al final, lo que le va a restar esa relación que acaba de asumir. Pero estoy explicando por qué. Yo simplemente podía dejarlo ahí, ¿no? Le digo, no la tomo y listo. Y aquí que me sale en realidad, por eso puse parcial. Por eso NDI parcial, ¿no? Ah, perfecto. NDI finales, totales, ¿a qué es igual? 5 menos 2 menos 2 igual a ¿cuánto? 1. Aquí por eso puse NDI parciales, para demostrar que esta relación, cuando usted asume que este componente lo va a encontrar con el otro que ya tomó en cuenta, no es necesario que usted me lo tome en cuenta. Porque por eso lo escribí en forma general. X, Y, Y igual a U. ¿Se dan cuenta? Que si hacen ese análisis Gretar, miren cuánto salía, 0. ¿Y eso es verdad? No es verdad. No es verdad. No se puede solucionar. Por eso puse balance parcial. ¿No? Entonces no se toma en cuenta. Se lo estoy mostrando y verificando cada uno de los grados de libertad. El otro que convergería, ¿no? Es este de aquí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Pregunta? Roy, una consulta. En la última diapositiva que nos mostraste de la resolución del problema, cuando nos dio 205, si no me equivoco, eso 205, 250 lo vi. ¿Ese de dónde salió? Ya, ahorita vamos a ir ahí. Entonces, bien, esto ya lo copiaron para que pueda borrarlo. Sacar una screen. Sí. Bueno, lo voy a borrar entonces antes de que cambiemos de lámina. Ya un momento. Bien, ¿no? Entonces, mire, hemos demostrado, ¿no? Que tomando en cuenta lo otro que no asumíamos, sale 0 y eso no es real, ¿no? Hemos visto el error y hemos visto el real. Bueno, su compañero dice aquí, 250, ¿por qué sale? A ver. Ah, los 250 son lo que calculamos con las ecuaciones que nos ayudaron a resolver el problema del flujo C, porque decía la relación, ¿no? El flujo C se encuentra 2 veces mayor al flujo A, ¿no? Entonces el flujo C es 2,5 por 100, porque 100 fue mi base de cálculo, entonces 2,5 por 100 kilos hora, 250. El flujo C teórico, ¿no? Con la base de cálculo, de ahí proviene 250. Porque esta división siempre se debe realizar entre mismos caudales
mismas composiciones, inclusive sí. Hay problemas que se hace esto para composición y para mismos flujos másicos. En este caso, flujos másicos, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Porque se puede hacer más sencillo el problema. Aparte que hay, como les dije, problemas que les da este factor de corrección y hay que volver para atrás, ¿no? Entonces, esta es la metodología para la resolución de ese tipo de problemas. ¿Alguna duda, consulta? Y estos son los resultados, ¿no? Estos son los que sirven. Bueno. Si no hay ninguna duda, consulta, entonces vamos a avanzar hasta aquí nomás, esos dos problemas, ¿ya? No voy a seguir avanzando más. Lo hemos hecho lento, ¿sí? Con calma. He explicado cada unidad, cada multiplicación, cada ecuación. A medida que vamos avanzando, ya no voy a explicar de esa manera para no perder tiempo, porque si no, no acabaríamos el semestre. ¿Sí? Poco a poco, a medida que ustedes van practicando, van desarrollando, en este caso, y van volviendo. Lo importante es tomar los apuntes, ¿no? De ahí uno estudia bastante, ¿sí? Es que podemos ir quitando algunos enfoques, ¿no? Y lógicamente el enfoque que vamos a tener para el próximo problema, por ejemplo, para grados de libertad, va a ser también, ¿no? De otra manera, y lo vamos a hacer, vamos a comparar, siempre vamos a tratar de comparar cómo puede hacer este grado de libertad de esta manera, como de este otro, hasta que lleguemos a un punto en que ya no sea necesario explicar los grados de libertad, porque si no va a ser muy extenso. Bueno, consulta. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy, entonces. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Saludos, Roy, gracias. Hasta luego, Roy, gracias. Hasta luego, Roy, gracias.